Bien, estamos acá con Domingo Cavallo, recién venido de estar con su familia en los Estados Unidos, donde viven todos tus hijos. Todos mis hijos y todos nuestros nietos. Tenemos 7 nietos. ¿Y los dejás allá? Bueno, desde el año 2002 en adelante, ellos encontraron que su futuro estaba más allá que acá, porque veían que acá había mucha oposición al apellido Cavallo. Hablando de eso, Domingo, del 2001 a la fecha, en aquel momento eras una persona no solo vulnerable, sino te atacaban, tenías infinidad de juicios, te hacían actos frente a tu casa, te perseguían. Los medios de comunicación en términos generales descubrieron que era ventajoso cuestionarte, criticarte, denunciarte también inclusive. Ahora hay un cambio sustancioso en tu vida, en el sentido de que hay como una recuperación de tu gestión. No sé si es por obra del fenómeno de Milei, de la gente de Juntos por el Cambio, pero hay un reconocimiento, por lo menos porque están en el desastre de la inflación. ¿Vos cómo vivís un ser humano de la política, alguien que va a figurar en los libros de historia? ¿Cómo vive esa situación? Porque muchos argentinos y muchos personajes históricos han atravesado esas situaciones. Vos estás en ese momento ahora. ¿Cómo lo vivís con relación al pasado? Bueno, por supuesto, a mí me alegra que la gente, o mucha gente, ahora advierta que las cosas que se dijeron en aquel momento, sobre todo en el 2002, fines del 2001 y el año 2002 y el 2003, no se correspondían con la realidad, ¿no? Y eso hizo sufrir mucho a mi familia, sobre todo. Sí. Yo tengo las no me digas que espaldas vos sos un anchas. guapo, ¿no? No, bueno, pero lo sobrellevé bastante bien. Además, empecé a trabajar, a dar clases en distintas universidades de los Estados Unidos y eso me mantuvo ocupado, ¿no? Y preocupado también. Pero ahora, bueno, me siento mucho mejor, ¿no? Y pienso que la experiencia del periodo en el que yo fui ministro, tanto de Relaciones Exteriores como después ministro de Economía, y la actividad política que intenté desarrollar en ese periodo puede servir de digamos, experiencia útil para lo que hay que hacer ahora en la Argentina, ¿no? Y hablando de eso, de lo que hay que hacer o no en la Argentina, digamos que hay una sensación, más allá de que hay índices de que el interior no padece la crisis que se vive en el orden nacional o a lo que se llama Cava, de que va a haber una crisis, de que el problema del fondo sobre el cual vamos a hablar va a generar una situación de pánico, si querés, una corrida bancaria porque no cierran con el fondo, la gente que retire los depósitos, los bonos que se cayeron, que ahora están subiendo, que nadie sabe tampoco por qué, la explosión de precios, de los precios que ha contenido el gobierno. En ese plano, ¿vos cómo lo ves? ¿Ves posible este fenómeno, el mismo que del de la hiper? Hay una gran diferencia con lo que pasaba en el año 2001. En aquel momento el sistema financiero, y había una gran cantidad de ahorros, tanto del resto del mundo como de los argentinos, que estaban volcados al financiamiento de la inversión y de la actividad económica. Y en ese momento la corrida bancaria y la inestabilidad que se fue gestando tuvo una dimensión muy grande, fue una verdadera crisis financiera y crisis de deuda, a la que se le dio la peor de las salidas que se le podría haber dado. En este momento la crisis es más bien de naturaleza fiscal, ¿no? Por un exceso de gastos y de déficit. En realidad, hoy día los argentinos no tienen los ahorros en los bancos y
y tampoco ha habido una gran inversión externa en el país, ¿no? Por lo tanto, los ajustes que se están produciendo son de naturaleza diferente a los que se estaban produciendo en aquel momento. En realidad, aquí se está produciendo un ajuste que para mí es muy negativo para el bienestar de la gente, pero que es el ajuste que el gobierno no reconoce, que es el ajuste por la inflación, ¿no? Claro. Eso es el tema. Por ejemplo, vi que Sergio Massa, para atacarle un poco a Patricia, dijo que, bueno, en el 2001 Patricia, no me mencionó a mí, pero obviamente yo era el ministro, produjo una reducción del 13% Sí, en las jubilaciones y en los salarios. Y después él dijo, yo ya cuando estaba en la ANSES con Duhalde, tuve que devolverlo. Esa crítica es totalmente injustificada y yo diría falsa, porque el 13% que se redujeron los salarios públicos, superiores a 500 pesos, que eran 500 dólares, y también las jubilaciones, se dio en un momento en que había una deflación, que los precios también bajaban, y después, cuando él dice que devolvió el 13%, previamente a esa devolución se había producido un tremendo shock inflacionario, devaluatorio, la especificación, la fuerte devaluación que había hecho que en términos reales, en términos de poder adquisitivo, la gente tuviera menos. Había habido una caída de las jubilaciones y de todos los salarios, incluso de los más bajos, la caída había sido mayor, del orden del 30% en términos de poder adquisitivo. Ahora lo que está pasando, de alguna manera, no con la virulencia que fue en el año 2002, pero de manera gradual se están deteriorando jubilaciones, sueldos, se está produciendo un ajuste que es un muy mal ajuste porque es un ajuste inflacionario, ¿no? Va a haber, y los que dicen que acá lo que se necesita es una gran devaluación, ¿no? El fondo. En realidad, lo que están pensando es en extremar este ajuste inflacionario, pensando que de esa forma baja el nivel de gasto público, y yo creo que es un error. Y la inflación. Bueno, al principio sería un gran aumento de la inflación. Sí, bueno, pero después recesión mata inflación. Claro, después, pero hay una gran diferencia con lo que fue aquella experiencia del 2002. La economía estaba totalmente desindexada, o sea, no había lo que se llama una inercia inflacionaria. Ahora es muy diferente. Ahora un golpe inflacionario adicional destinado, digamos, a bajar el gasto público en términos reales, va a ser muy difícil luego de que sea el punto de partida de un plan de estabilización. Al contrario, va a generar en ese plano, una inercia que va a requerir mucha recesión por contracción monetaria, para poder provocar una caída en la tasa de inflación. Por eso yo creo que tanto para Sergio Massa, si es que él piensa que puede llegar a ganar la elección y tener que gobernar, como sobre todo para la oposición. Claro, para Juntos por el Cambio, quien sea candidato de Juntos por el Cambio en definitiva, es fundamental encontrar una forma muy ordenada de salir de esta situación sin que sea necesario un golpe devaluatorio e inflacionario adicional al que ya se está produciendo, ¿no? En ese plano coincides entonces con Massa, que es lo que le plantea al fondo, que él no quiere devaluar justamente por la caída salarial, por la caída de los jubilados, es lo que dice. Y simultáneamente, porque una devaluación a las empresas públicas endeudadas en dólares y a los gobiernos provinciales sería catastrófico. Bueno, pero yo creo que se dice que el Fondo Monetario le pide una devaluación. Yo creo que el fondo
lo que quiere es un manejo cambiario mucho más lógico que el que se está haciendo. No creo que le esté pidiendo una devaluación del tipo de cambio comercial, pero sí que unifique todos los otros tipos de cambio, que libere el mercado cambiario y que deje de intervenir y de usar reservas para tratar de frenar el mercado libre. Y esa posición yo creo que lo ayudaría al gobierno argentino y sobre todo permitiría que luego se pueda implementar una política de estabilización más razonable. ¿Por qué? Porque recién cuando haya un mercado libre, que no necesariamente esté unificado al principio, pero que haya un mercado grande en el cual la gente pueda comprar o vender divisas, recién ahí se puede esperar que vuelvan los capitales y que haya ingresos de capitales que cuando le van a poner un techo a ese tipo de cambio. Sí. Y si las cosas empiezan a hacerse bien en términos de el manejo fiscal y monetario, ese tipo de cambio inicialmente muy alto va a ir bajando y se va a ir unificando con el otro tipo de cambio comercial. Pero eso requiere tener bien pensado una solución ordenada para la crisis actual. Bueno, esa solución ordenada implica también, por ejemplo, qué hacer con esa montaña del ELIX. ¿Qué harías vos? ¿Reperfilar? ¿Cómo se hace eso? Porque es una amenaza que tenemos sobre la cabeza. Sí, pero si empieza a marcharse en la dirección de una estabilización, ese tema se arregla prácticamente de manera automática, porque se va a poder bajar la tasa de interés. El tema de las LELIQs es que al ser tan alta la tasa de interés y tener que mantener una tasa de interés cada vez más alta para evitar que sigan dolarizándose la economía, que es lo que le preocupa al gobierno y también al fondo, por supuesto, tienen que fijar una tasa de interés muy, muy alta y eso hace que el costo financiero de esa deuda del Banco Central sea cada vez más alto. Pero si se encuentra la forma ordenada de que comience a estabilizarse la economía y empiecen a entrar capitales, el tema de las LELIQ se va a arreglar más o menos automáticamente por baja de la tasa de interés, ¿no? Ahora, uno ha visto... Bueno, esto es difícil de explicar así, está bien. Pero los economistas profesionales que entienden bien los manejos monetarios y fiscales, y vos mencionaste recién los que están trabajando con Luciano Laspina, también los que están trabajando con Melconian, con Hernán Lacunza, yo creo que tienen una buena formación y pueden llevar adelante un plan de ajuste ordenado para salir de esta situación. Y yo creo que es esa interpretación de la realidad la que explica que estén mejorando el precio de los bonos, disminuyendo un poco el riesgo país y también aumenten el precio de las acciones. Es paradójico, pero el hecho de que aparece con más posibilidades de ser gobierno la oposición está ayudando al gobierno para que no se le descontrole totalmente la situación, ¿no? Me queda de lo que dijiste, ¿vos crees que la gente que no ha puesto plata hasta ahora en la Argentina, le interesa poner plata en un gobierno como tan, digamos, dependiente en alguna medida de lo que ha sido el cristinismo? No me conteste porque tenemos que pasar los avisos políticos que estamos obligados. Y volvemos enseguida porque además también quiero que me digas una reflexión sobre si hay acuerdo o no con el Fondo Monetario, que creo que se tiene que definir esta semana. Por favor, un minutito, espérame.